Buenas noches, hoy viernes 19 de enero, la actualidad manda, el búnker en tierra de nadie está ahí y está ahí para decir lo que otros no dicen. Adelante, cabecera. Pues como antes os decía, compañeros, buenas noches. La actualidad manda y como manda la actualidad vamos a empezar a presentar a los invitados para saber de qué narices vamos a hablar hoy viernes. Tenemos con nosotros a José Ramón Gómez Foud, que es ex empresario y según él ex escritor, ex boxeador, ex campeón de Europa. ¿Cómo estamos, campeón? De momento bien. De momento bien. Muy bien. Tenemos a Diego Barceló Larrán, economista y miembro del Club de los Viernes. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Y también a Roberto Granda, presidente y portavoz contra la cooficialidad del asturiano. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo quería comentar, nos llegó ayer en lo que es una participación en una rueda de prensa donde ponía que la Academia de la Lengua Asturiana va a transmitir su posición ante los ataques que últimamente viene recibiendo sobre la propuesta de oficialización del asturiano por parte de sectores marginales y minoritarios. Yo me gustaría, antes de que empezáramos a hablar, vamos a ver la rueda de prensa y después lo discutimos. Muy bien. Adelante la rueda de prensa. Acompáñeme en la mesa José Ramón Iglesias Cueva, que es el secretario de la Academia de la Lengua Asturiana, y Marta Mori Garriga, que es la vicepresidenta de la institución. La Academia de la Lengua Asturiana vese obligada a retrucar con la mayor enerxía y convicción tal estrategia de alarma social, darreu que la demanda de la cooficialidad del asturiano ya además de caltenida en el tiempo, ampliamente mayoritaria en Asturias. De hecho, nada más un residual 18% de la nuestra población se sitia en posiciones que refuguen de fecho el estatus oficial de la nuestra lengua. 2. Son los que cuestionen la oficialidad de la lengua asturiana los que se ponen al margen de la Constitución y no los que solicitamos esta opción, porque la solución constitucional para las lenguas de las autonomías y es justamente la cooficialidad reconocida al través de los respectivos estatutos. Esto es lo que se hizo, por cierto, siguiendo el mandato constitucional en Baleares, en Cataluña, en Galicia, en Navarra, en el País Vasco, en Valencia y hasta Naval de Aragón. 3. La oficialidad de la lengua asturiana y del gallego asturiano en el seu ámbito no implica de ningún modo la imposición del seu empleo, sino en el derecho al seu uso para aquellas personas que libremente lo decidan. Y es risible y hasta grotesco, pero otro lado, que da quien pueda comentar que todos los funcionarios de Asturias tendrían que conocer o usar el asturiano, médicos, jueces, economistas, arquitectos, administrativos, etc. O que el conocimiento del asturiano tuviera que ser considerado condición necesaria para el acceso a la función pública para el personal que no tuviera que actuar estrictamente en la gestión de la oficialidad. 4. La lengua asturiana y un patrimonio cultural de todos los asturianos y asturianas al margen de ideologías y de opiniones partidistas. En este sen, los estudios sociolingüísticos dejan claro que la demanda de oficialidad caltienen a por igual personas votantes de todo el espectro político. Dicho con otras palabras, la lengua y el sofito a la sobrevivencia no es ni de derechas ni de izquierdas, y es de todos y de todos los asturianos. La oficialidad de la lengua asturiana no tiene por qué replicar modelos seguidos en otras comunidades, sino que tiene que fallarse a la concreta situación sociológica de Asturias
e as nosas específicas necesidades. Por exemplo, presencia educativa nos niveles non universitarios como asignatura de libre configuración autonómica, alargame de todo o alumnado, emprego equilibrado xunto col castellán nos medios de comunicación públicos, dignificación e visualización del seu uso en ámbitos institucionales del Principado, medidas de fomento, protección y esparcimiento de la creación literaria y artística, etc. El proceso de puesta en práctica de la oficialidad en Asturias sería el más sencillo y el menos costoso, falando en términos económicos de todo el Estado, darreu de las características específicas de Asturias, comunidad uniprovincial, un solo parlamento y en sin diputaciones provinciales, 1 millón de habitantes, una universidad NAMAI, 78 concellos y presencia de mancomunidades, etc. Neste sen puede afirmarse rotundamente que la cooficialidad del asturiano y del gallego asturiano en ningún caso requeriría una inversión anual adicional a la actual en política lingüística que superara el 0,3% del presupuesto de la comunidad autónoma. Hay que conseñar a más que acordes con los planteamientos de los expertos, una parte muy importante de esta inversión deba recuperarse a través de la creación de puestos de trabajo estables del sistema educativo, del empleo generado en grupos corporativos tecnológicos, del afectamiento de empresas editoriales y discográficas, de la generación de un turismo cultural y de calidad, etc. Hay otra cifra que me remana el Partido Popular, que ya de 50 millones de ninguna manera. Yo no sé qué luxo de oficialidad pretende hacer el Partido Popular con esos 50 millones, pero la oficialidad del asturiano desde yo no cuesta ni la mitad de esa cifra. ¿Cuánto cuesta la oficialidad? La oficialidad cuesta, el coste de la oficialidad o la inversión en la oficialidad depende de la aplicación de la oficialidad, del tipo de oficialidad. Y voy a hacer unas cuantas consideraciones. No es lo mismo, por ejemplo, en normalización social, hacer un canal, en el caso de la RTPA, que utilizar el actual canal de la televisión pública asturiana. Sería mucho más interesante, según nuestro punto de vista, utilizar el actual canal, incluso desde el punto de vista educativo, para ver la convivencia de los lingües, que el 50% fuera en castellano y el 50% fuera en asturiano, con programas informativos, deportivos, de entretenimiento, magazines, etcétera, etcétera, en los dos lingües, que no hacer un canal. Esa es una opción que hay que escoger. En el ámbito social, en el modelo de oficialidad en el que no estamos pensando, la previsión sería al rodio de 5 millones de euros. En este momento, la inversión en normalización social del asturiano y 1.600.000 euros. Pues con al rodio de 3 millones más faríamos la normalización social. En el ámbito de la enseñanza hay que también matizar mucho las cosas. En el ámbito de la enseñanza hay universidad no requiere una inversión especial. La universidad ya tiene fecho los deberes, ya tiene titulaciones oficiales en filología asturiana para los maestros, para el profesorado, en el máster de educación. La LOMCE no contempla materias obligatorias o materias voluntarias. El asturiano tiene que se ajustar a la LOMCE. La LOMCE contempla materias troncales, como por ejemplo inglés, matemáticas o lengua española. Materias específicas, como por ejemplo educación física o educación artística. Y materias específicas de libre configuración autonómica. El asturiano sería una materia de libre configuración autonómica puesta, digamos, que los alumnos habrían seguir como tal materia de libre configuración autonómica. No podemos decir que el asturiano es obligatorio si no decimos también, si no utilizamos esa terminología para los demás. Sería una materia a disposición de todos los alumnos, con las exenciones correspondientes. Es decir, que si una familia da un año nada más
en Asturias por razones de tipo laboral, pues eso puede contemplarse como una exención, pero en principio estaría a disposición de todos los alumnos. Yo creo que hay que buscar un modelo, digamos, que se afalle a la situación asturiana, y hay dos modelos que tendrían parcialmente elementos que nos interesarían. El modelo gallego y es muy interesante porque transmites el gallego en el ámbito escolar y en el ámbito social sin ninguna sensación de imposición. El modelo valenciano, por ejemplo, pues facilita una buena acogida escolar, planteándoles exenciones correspondientes para que los padres de alumnos no sientan la enseñanza del valenciano en este caso como una imposición, sino como una disposición a todos los, digamos, a todos los alumnos, con exenciones digamos, que están perfectamente reguladas, que la enseñanza lleva a todos. En el modelo de oficialidad que se contempla, que nos contemplamos, el asturiano requierse, conocimientos de asturiano, vinculación de asturiano, requierse para aquellos puestos nos que el asturiano va a ser lengua vehicular o para el ámbito de la enseñanza. En el resto de puestos, quiere decir, el conocimiento del asturiano y un mérito como cualquier otro mérito de cualquier otra formación personal de un futuro funcionario, pero no es que un médico, como se está diciendo, tenga que operar en asturiano. Nos queremos que los médicos nos operen bien, no que nos operen en asturiano. No jugamos a eso. Bueno. Diego lo entendió todo siendo el de ultramar, así que sí. Imagínate el problema lingüístico que hay. Sí, yo lo que me gustaría era, una vez visto la rueda de prensa, escuchar las opiniones. Bueno, para mí esto es una locura, de verdad. Es que no tiene otro nombre. Yo conocí a Gustavo Bueno, asistí muchísimas veces a conferencias, tuve amistad personal con él, asistí a conferencias de Alarcos, fui amigo del alma de Gracia Noriega. Digo esto porque son los tres grandes intelectuales de los últimos 50 años. Todos estaban ante esta tontería, lo que era una auténtica locura. Y es que si estos maestros, que eran unos sabios, consideraban esto, es que yo lo considero igual. Yo no soy tan sabio como ellos, pero considero que esto es una auténtica locura. Es más, este señor está hablando español con la E, acabando con la E. O sea, Asturias en vez de Asturias. O sea, eso es para mí es una tontería supina. Ahora bien, bueno, ¿cuántos van a vivir de estos? ¿Cuánta gente va a poner ahí, va a coger dinero? A mí me han dicho que hasta 2.000 personas incluso. Bueno, pues ahí que miren los números. A mí lo que no me gusta es el tono de la intervención y el tono del comunicado de prensa de la Academia de la Lengua, que se supone que por su propia naturaleza tendría que ser una institución especialmente abierta al diálogo. Pero lo que hemos escuchado es que hace referencia a unos ataques que no sé cuáles son, simplemente hay discrepancia. Intenta, digamos, menospreciar la opinión de los que estamos en contra de la cooficialidad, diciendo que somos grupos marginales y minoritarios, eso es antidemocrático. En el comunicado hablan de una campaña anti-asturiana, y esto se asemeja mucho al lenguaje de los nacionalismos de otros secesionismos de otras partes de España. O sea, si uno está en contra la oficialidad, es anti-asturiano, cosa que es una absoluta falsedad. Porque hay que partir de esa base. Ni yo, ni mi compañero de tertulia, ni tú, yo creo que no hay nadie de los que vivimos en Asturias que estamos contra el bable. Simplemente estamos en contra del intento de imponerlo. Bueno, le paso la palabra a Roberto para hacer más corta la intervención. La declaración en sí es un disparate, lleno de falacias y medias verdades, y además me llama la atención que hable de minoritarios, los que tratan de crear un conflicto inexistente, que ahora mismo en Asturias no hay ningún conflicto lingüístico, digamos. Y aunque esto parece un debate novedoso, ¿no?, que estamos aquí, la actualidad no lo es en absoluto, salvo por esta nueva acometida de los nacionalistas y falsos progresistas, nosotros simplemente en realidad nos limitamos a transmitir lo que otros han dicho antes ya y lo que nos han comunicado, nosotros seguimos comunicando. Y de hecho bastante tiempo atrás, personas insignes como Emilio Alarcos, por ejemplo. Mira, decía, hace ya muchos años, lo tengo aquí, el problema del bable acabará cuando den una cátedra a unos cuantos.
lo decía Emilio Larcos, bastante categórico, ¿verdad? Entonces, bueno, es evidente que hay detrás de esto una mochila política y económica. Yo creo que la tarta política es muy pequeña para todos los que quieren comer de ella, ¿no? Los políticos, los amiguetes, los estómagos agradecidos. Entonces hay que picar como sea de algún lado. Y esto es una forma un poco de a ver si alguien puede vivir de este asunto, pero que vamos, que es una polémica totalmente artificial y que, como digo, no es actual. Ahora hay que decir una cosa que es también, que es el punto de partida y es muy importante. Hace 3 meses este programa no se hubiera hecho porque no había, 3 meses o incluso 2 meses, porque no había este debate en la sociedad asturiana. Y ahora sí existe una preocupación, incluso diría una alarma, como bien decía el presidente de la Academia de Lengua. Hay alarma, pero no por una campaña orquestada, sino por el proyecto en sí mismo. ¿Y por qué existe este nuevo debate? Por la frivolidad con que ha procedido el señor Adrián Barbón, el nuevo secretario general de la Federación Socialista Asturiana. Yo me imagino que él no calculó, no estaba en su intención generar esta polémica. De todas maneras, su proceder imprudente es la peor carta de presentación posible para una persona que aspira en el futuro a presidir el Principado de Asturias, porque ha creado una polémica y ha rasgado la paz social de la que gozábamos de manera completamente imprudente. Este señor Barbón es bastante imprudente, no por eso. Yo tengo la experiencia personal, conmigo se ha metido, me lo han dicho el otro día, en un blog, me ha llamado hijo del régimen. Yo no soy hijo de mi padre y de mi madre, a mí no me ha tenido nada más que la religión católica, que es la que creo además, que la practico. O sea, quiero decir que no te extrañe nada, porque este hombre, lo digo ahora que va a ser el próximo Lehendakari, me parece que es bastante faltón. O sea, no hablando claro, y o sea, no sé qué pasa, hay personas que nada más que cosa que hacen, cosa que meten, vamos a la pata, hablando claro, y creo que ha metido la pata en varias cosas. No sé si será el próximo presidente, como digo, seguramente, pero no te fíes de, o sea, no puede ser el presidente o lo que sea, pero no tiene la calidad que tiene Gustavo Bueno o Alarcos, lo que has puesto. Son gente de una muy mediocres en su profesión, no tuvieron profesión, no trabajaron, en fin. Toda esta cosa, y bien, aquí hay que estar, 2.000 personas van a coger de aquí algo, está así estipulado. Y hay otra enfermedad moderna que es el protagonismo. A esta gente le gusta mucho salir en la prensa y volver, y por la noche se llaman, oye, estuvo bien la cosa, ¿no? Y tal, son así, es una cosa. Yo creo que es más simple de lo que creemos. Ahora bien, va a haber, la gente va a quedar aquí, la gente de calidad se va a marchar. No anda con estas tonterías. Yo tengo experiencia familiar de gente que se ha marchado, se ha arreglado su vida fuera, en Dinamarca, hablando inglés, en Francia, hablando francés e inglés. O sea, la gente se arregla la vida. Esto no vale nada más que para perder tiempo y dinero. Cuando hablas de Barbón, además, incluso Javier Fernández, que es pues la categoría que tiene y el nivel, hay un abismo. Hombre, hay un abismo. Uno es un señor, lo primero. Sí, y bastante sensato. Exactamente. De todas formas, lo del hijo del régimen y eso, tú piensas que a día de hoy, si no te llaman fascista, en realidad no eres nadie. O sea, en el momento que te insultan ya empiezas a tener una categoría. Sí, lo que pasa, bueno, estamos desviando la atención. Hay una cosa, Sí. Vamos a hacer el tema. Sí, pero no se puede meter con un hombre de la calle. Yo soy un hombre de la calle, no soy político. Tiene que respetarme. Yo pago impuestos para que me aguante la mí, no yo a él. Ahora, hay un tema importante que es, digamos, antes de entrar en la discusión de cuánto costaría este proyecto, citan los casos del País Vasco, de Baleares, de Cataluña. La diferencia es que son todas comunidades autónomas más prósperas que Asturias. Asturias es la comunidad autónoma que luego de 20 años de políticas socialistas han conseguido que sea la comunidad autónoma que tiene menos empresas en relación con su población. Por lo tanto, tiene menos oportunidades de empleo. Por lo tanto, ha sido en los últimos 16 o 15 años, da igual el periodo que uno tome, la autonomía cuyo PIB menos ha crecido. Es también, por esa misma razón, por la decadencia económica, es la comunidad autónoma que pierde más población. Porque no es que la población cae como si fuese un diluvio que no se puede prever. Pasa al revés. Hay una economía que funciona mal y la gente se va porque no tiene oportunidades. Entonces, en ese contexto, querer introducir la cooficialidad del BABLE, cueste lo que cueste, es un sinsentido. Porque no es un lujo que aunque estuviésemos todos de acuerdo, no nos lo podemos permitir. Entonces,
es una doble imprudencia. Pensemos lo siguiente. Asturias es una comunidad autónoma que en los últimos por lo menos 8 años viene gastando más de lo que ingresa. Es decir, acumulando deuda pública. Y Javier Fernández, en sus 5 años que lleva de gobierno, es el cuarto presidente autonómico que más ha incrementado la deuda pública. O sea, si uno mira todas las comunidades autónomas en los últimos 5 años, el cuarto que más la incrementó, Javier Fernández. Y en ese contexto nos ofrecen el proyecto de la cooficialidad, yo creo que es una insensatez. Además, el descenso demográfico, que es tan terrible, sobre todo en la juventud, durante los próximos años va a ir a más. Es decir, la mayoría de los niños que en la escuela vayan a estudiar en un posible asturiano oficial / obligatorio, probablemente cuando cumplan la mayoría de edad se van a tener que ir a estudiar o a trabajar fuera, a Madrid o a Inglaterra o a donde sea. Entonces, una vez que pasas el Negrón, una vez que pasas el Pajares, ¿esto para qué les va a servir realmente? ¿Es indispensable para su educación o estamos hablando de otro tipo de intereses? Va a ser interesante para los profesores y para los que pongan, que cobren de ello, para los que van a ganar dinero de ello. No para los alumnos, que lo que estoy diciendo, van a tener que arreglarse la vida fuera de Asturias. Los más inteligentes están marchando. Si me permitís, estuvimos viendo, pulsando lo que opina la gente de la calle y podríamos verlo y sacar conclusiones. Sí. Vamos a ver lo que opina la gente de la calle. La cooficialidad sería implementar el lenguaje asturiano y todo esto. Pues no debería de ser así. Lo del asturiano, si ya nos comunicamos en castellano, mejor es estudiar un idioma para comunicarte con otra gente. Cooficialidad, es que tampoco entiendo muy bien el concepto. ¿Qué quiere decir? De darlo en las escuelas, bueno, si fuera optativo. Yo veo más de provecho estudiar una lengua con la que te puedes comunicar con gente con la que ahora no te comunicas. No sé, le veo más sentido. Yo no lo veo bien. En mi caso particular no estoy a favor. A nosotros se nos entiende perfectamente el bable, pasa para el sur y por ahí, enseguida sabes que eres de por aquí, por el acento que tenemos. Pero en cuanto a la pronunciación, en asturiano no se ve, está muy abandonado. Oye, hay que hacerlo renacer. Pues ya veis lo que, y esto no es partidismo, sino que fue así, a bote pronto. Es que por eso los que defienden este proyecto hablan siempre de una demanda social y realmente no sé en qué se basan. A ver, si uno hace una encuesta y dice, ¿usted le gustaría que se preserve el asturiano? Me lo preguntaron a mí. Por supuesto, ninguno de nosotros está contra la cultura asturiana, ni en contra del bable. Entonces, pero de ahí a decir que hay una demanda social a favor de la cooficialidad, hay un trecho insalvable. Y la prueba más contundente de que no hay una demanda social es que yo no he visto, a lo mejor existe alguna que yo no la conozco, pero no he visto ni una sola academia privada donde los padres puedan enviar a sus hijos a estudiar bable. En cambio, hay aún en los pueblos más pequeños academia de inglés, academia de francés, de italiano, de alemán, incluso de chino y de árabe, pero no de bable. Si hubiera una demanda, habría una oferta. Claro. Y es evidente que no la hay. Yo me gustaría centrarnos ahora sobre el interés económico de este proyecto, ya que tenemos un economista que nos dé la idea. Para ser breve, los que proponen este proyecto, para mí han cometido una gran irresponsabilidad, porque se han lanzado sin tener una idea del coste que supondría para la sociedad asturiana. Empezaron diciendo que sería un coste mínimo, que no había problemas porque hay subvenciones de la Unión Europea, del gobierno central, etc. Pasaron un par de semanas después a decir 7-8 millones de euros en una inversión mínima. Ayer, lo que dijo el presidente de la Academia de la Lengua, él dijo un 0,3% del presupuesto. Lo que dice el comunicado es un 0,35% del presupuesto, pero que sería adicional al coste que ya se hace. Para que la gente sepa, 0,35% son 15 millones de euros. Ya es el doble de lo que estaban diciendo hace un mes. Y esos 15 millones más lo que ya se gasta, estamos hablando de 20-25 millones. Entonces, 20-25 millones. Supongamos que esa es la cifra. ¿De dónde va a salir ese dinero? En una
comunidad autónoma que ya tiene déficit. Bueno, supongamos que va a salir de los impuestos de la gente que trabaja. Y esos impuestos de la gente que trabaja salen de los salarios que cobra la gente que trabaja. Por lo tanto, lo que están haciendo los que proponen la cooficialidad es pretender disponer del trabajo ajeno, del fruto del trabajo ajeno. Dicen, mire, lo que gana la sociedad, bueno, nosotros vamos a utilizar 25 millones porque lo sabemos gastar nosotros mejor que ustedes mismos. Eso me parece de una soberbia incalculable. Hoy la Nueva España ponía en internet que la oficialidad del asturiano costará 20 millones según la Academia de la Mira, Lengua. Eso para empezar. Ya veremos. ¿Sabes qué? Cuando fue la campaña del Brexit, los que estaban a favor del Brexit, uno de sus argumentos estrella fue que si el Reino Unido salía de la Unión Europea, tendrían 200 millones de libras esterlinas por semana para invertir en el sistema de salud. Claro, la gente le dicen 200 millones de libras por semana, ya mismo salimos de la Unión Europea. Sí, pero ¿quién se cree eso? Bueno, mucha gente, y por eso votaron. ¿Y qué pasó? 200 millones de libras por semana. ¿Y qué pasó? En cuanto se produjo el resultado de la votación, a la semana siguiente dijeron, la verdad es que los cálculos estaban mal hechos. Lo último que quisiera que ocurriese en Asturias es que nos dijeran, los cálculos de la cooficialidad estaban mal hechos. No es ninguna noticia que los populismos están en un pleno auge, aunque ahora en España parece que hay un descenso. Y el nacionalismo va de la mano siempre de este tipo de movimientos. Es decir, siempre va a unir. Hemos visto hace nada en Cataluña, ¿no?, quien ha estado apoyándolos. Entonces, en Asturias, que es una comunidad que parece que se ha mantenido durante mucho tiempo al margen de esto, bastante unida dentro de nuestras diferencias, que el virus este del populismo vaya a impregnarse poco a poco en la sociedad, creando unos debates inexistentes, creando una polémica con la lengua, con al final un tema identitario, ¿no?, apelando a lo sentimental, etcétera, pues preocupa, porque sabemos que esto luego es una deriva que ya se descontrola, como pasa en otras comunidades, claro. Claro, si van a mí me hicieron un cálculo de la universidad, que van a vivir de esto, van a cobrar, coger dinero de esto, 2.000 personas. Claro, eso son kamikazes, a favor de ello también. El director de la lengua decía que no iba a costar nada porque ya estaban los deberes hechos. Mira, hay un cálculo muy simple. Que nos pongan el céntimo sanitario como... Ya está, y lo pagamos con eso, pero que no nos engañen. Si uno mira el gasto en personal del Principado de Asturias, uno ve que cada trabajador le cuesta, no solo con salarios, sino los salarios, las cotizaciones sociales y los gastos de funcionamiento, porque una persona tiene que tener un escritorio, un ordenador, gasta electricidad, etcétera. Cada trabajador le cuesta unos 52.000 euros anuales al Principado. Por lo tanto, cada 100 trabajadores que haya que contratar por este tema, el gasto anual permanente sube en 5.200.000. Sí. A partir de ahí podemos discutir cuántos hacen falta. ¿Hacen falta 2.000? Bueno, saquemos la cuenta. Son 5 por 2, 10, estamos hablando de 100 millones de euros. ¿Hacen falta 1.000? Estamos hablando de 100 millones de euros. ¿Nos podemos permitir ese dinero? ¿Qué argumento tenemos para decirle a la gente que trabaja, a los autónomos, a los emprendedores, a los pensionistas, a los asalariados, que le vamos a quitar dinero de su trabajo para pagar este proyecto? ¿Qué argumento tenemos? Yo no encuentro ninguno. Más allá de las cifras económicas, además, que hay una parte que va a influir bastante en las arcas de los asturianos, a mí me molesta especialmente que se camufla esto también apelando a lo sentimental, ¿no?, como suele pasar en estos casos. Luego te hablan de cosas metafísicas, te dicen de la tierra, de las raíces, como si fuesen tomates, ¿no? Y en realidad con los sentimientos no se legisla, ¿no?, y menos cuando se trata de imponer algo con el dinero de todos, porque al final hay que tener claro que las lenguas tienen dos grandes enemigos, que son los que las obligan y los que las imponen. Ahora mismo el asturiano está protegido por una ley que es el 23 de marzo del 98, que garantiza que tú puedas rotular, dirigirte en asturiano, igual que puedes dirigirte en inglés, puedes rotular, se ven en muchos sitios por ahí, Sport Center, centro deportivo, y no pasa nada, igual que en Bable. Entonces, una cosa está la ley que protege esto,
y otra cosa está, digamos, lo que quiere venir después, que es la cooficialidad, que es una imposición lingüística en toda regla, apelando además a motivos sentimentales, muchas veces, de eso, el buen asturiano y el mal asturiano. Cuando nos hablan, bueno, yo no escuché que dijera algo impositivo porque dicen que cada cual puede estudiar o no. Hay unas troncales y... Eso existe. Eso ya existe, las asignaturas alternativas en Bable. Los niños hoy en día en los centros educativos pueden elegir libremente. Lo Exacto. que pasa que nos dicen o nos intentan tranquilizar diciendo que los funcionarios no van a tener la obligatoriedad de aprender el Bable. Vale. Pero si hacemos una oposición, se convocan oposiciones para médicos, y el Bable es un mérito, por definición, los que sepan Bable van a estar en mejores condiciones para ocupar esas plazas. Por lo tanto, nosotros nos vamos a quedar no con los mejores médicos, sino con los mejores médicos de entre aquellos que conocen el Bable, que ya es un colectivo bastante más pequeño. Diego, yo interpreto que lo que me estás diciendo es, si tienes conocimiento de, tienes más mérito para entrar que el que no tiene conocimiento de. Claro, es un mérito, pero es un mérito absolutamente irrelevante para la tarea en el caso concreto del médico. Es que precisamente en la intervención que tuvo el director decía que bueno, yo eso quise entender, que lo que quería que un cirujano le operara bien, no en asturiano. A lo mejor da la casualidad que el mejor candidato a cirujano además sabe Bable, sería genial, pero ¿cuáles son las probabilidades reales de eso? Bueno. Porque uno dice, vamos a tener tanta suerte de que además el mejor candidato para cirujano va a haber nacido en Asturias y no en Cádiz, o en Valencia, o en León, o en Houston, o en cualquier sitio. Entonces, yo creo que es una forma de restringir la competencia. Siempre que se restringe la competencia, pierde el consumidor. Además, cierra un poco las puertas a la gente que viene de fuera. Oviedo es una ciudad que recibe muchísimos MIR, y alguien que venga de más allá del Negrón, como digo, ¿no? de León, va a venir a estudiar aquí si encima le van a poner más trabas. En la comunidad autónoma que pierde más población. Entonces, veamos el sinsentido de todo esto. Yo, lo que dije, yo creo que es una locura. Puede tener éxito una temporada, pero creo que a la larga, poco a poco, que la gente va a pensar. Y van a quedar la gente más torpe aquí, ¿eh? La gente que sabe se va a marchar, no se van a dar tonterías. La gente preparada, lo sé por experiencia, se marcha. Se marchan, quedan aquí y bueno, pues como quedaron los pueblos. La gente valiente y preparada se marchó para afuera. Ahora, volviendo al tema del coste económico, que es un tema claramente no menor, yo personalmente hice una estimación y escribí un artículo en El Comercio que salió publicado hace un par de semanas, y mi cálculo es que el gasto anual recurrente, digamos, rondaría los 50 millones, porque parto de la base de que habría que aumentar la plantilla en un 2%. ¿Por qué? Claro. Hoy hay 45.500 funcionarios entre comunidad autónoma y ayuntamientos. Si nosotros decimos que habría que aumentar la plantilla un 2%, me parece un supuesto conservador. Bueno, son 910 personas. Esas 910 personas, teniendo el cálculo que les decía antes de 52.000 por persona, ronda los 50 millones. Entonces, si son 50 millones de euros por año, tocamos a 50 euros por año por asturiano. Pero resulta que los bebés no trabajan. Los menores de 25 años tampoco trabajan. Por lo tanto, para que la gente tenga claro, a cada uno le van a tener que cobrar no menos de 100 euros por año para pagar la cooficialidad. Yo iba a preguntaros, porque a mí se me ocurre, ¿y todo esto no puede ser una cortina de humo para tapar otras cosas? No, yo no lo creo, porque el principal interesado en tapar otras cosas sería el propio Javier Fernández, porque no puede haber una gestión más lamentable, y sin embargo él está contra la cooficialidad. No, yo creo que simplemente, como dije antes... Él está en contra de la... Por eso, él está en contra. Que realmente eso habla bien de él, porque como coincido con lo que decía él,
es un señor Javier Fernández, o sea, gestiona muy mal, pero es un señor. No, como dije antes, esto surge de la frivolidad del señor Adrián Barbón. Diego, déjame poner la chispa de humor. Dices gestiona, o sea, es un señor, pero gestiona muy mal. Y yo me imagino que cuando viene el cirujano es muy buena persona, pero voy a marchar para el tanatorio. ¿Entiendes? Bueno, sí. Como que me preocupa. Sí. Pero bueno, la cuestión es precisamente la pecuniaria, porque es ahí donde vamos a tener problemas. No es que sea una cortina de humo, es que más bien es un debate innecesario totalmente y que no viene en estos momentos al caso. Simplemente, ya digo, hay una nueva embestida de esta gente por el tema de que, bueno, de que hay unos intereses económicos. Si no, esto no le importaba. Porque ya se habló en su momento. Sí. Gente respetada que lo ha analizado, que lo ha dicho, que lo ha publicado. Entonces nosotros no estamos contando nada nuevo, realmente. Ahora, lo que, digamos, incidiendo en un punto que mencionaba Roberto, es que esto de la cooficialidad, yo parto de la base que hay gente, tal vez la mayoría, que de buena voluntad, de buena fe, defienden este proyecto. Lo que me parece es que esa gente, aún los de buena voluntad, están cometiendo es como mínimo una ingenuidad, o como mínimo están tomando un riesgo, porque esto se sabe dónde empieza, pero no dónde termina. Porque en Cataluña todo empezó porque pidieron 1 hora de catalán a la semana en las escuelas, y luego la cosa fue creciendo. Entonces empezamos, o sea, digamos, no es que nos estamos imaginando y que queremos crear alarma social o que queremos inventarnos fantasmas. Nosotros tenemos la experiencia ahora de lo que está pasando en Cataluña, y eso uno va para atrás y dice, ¿y esto cómo empezó? Empezó, ya sabemos cómo. Entonces, podríamos estar cometiendo, aunque estuviésemos todos de acuerdo en que el coste fuese asumible, aunque estuviésemos todos de acuerdo que el patrimonio cultural asturiano merece ese esfuerzo, igual podríamos estar cometiendo una temeridad de iniciar un camino que nos lleva hacia la división social, la confrontación social. Yo pregunté precisamente qué forma querían hacer con relación a la cooficialidad y me dijeron, vamos, como Galicia o como el País Valenciano. Es que ellos no son tontos. El presidente de la Academia de la Lengua sabe los riesgos que esto conlleva. Por eso él intenta tranquilizar y dice, no tenemos por qué replicar modelos de otras comunidades. Quiere decir, no tenemos por qué replicar el modelo del País Vasco de Cataluña. Esa será su voluntad, y yo le creo. Pero él está en condiciones de garantizar que eso no va a ser así. No está en condiciones. A nivel de futuro, claro. Precisamente cuando hablaste de Emilio Alarcos, estuve en contacto con su hijo para saber tal, y me dijo que no quería hablar de este tema. Es increíble que él diga el problema del bable acabará cuando den una cátedra a unos cuantos. Es un conflicto entre unos chalados y otros que piensan con la cabeza, y estamos hablando de alguien que es un filólogo, ¿verdad? Bueno, era, perdón. Una figura de primera línea en Asturias, al menos, un referente. Sí. Es curioso. Pero yo, digamos, daría un paso menos, digamos. Vamos a creer que la gente que defiende el proyecto tienen todos buena voluntad, o la mayoría, y puede ser el caso. Entonces a esa gente hay que decirle, ojo, es un coste que no nos podemos permitir, porque somos la comunidad autónoma que económicamente es la más decadente, y en segundo lugar tenemos la experiencia de otras comunidades autónomas donde puede haber, podemos terminar en una confrontación social. Ya hay un debate, y digamos, ya en redes sociales me han insultado, lo han insultado a él por tener una opinión divergente. Entonces, paremos la pelota, porque podemos desempeñar donde no queremos. Donde no quieren ni siquiera la mayoría de los que defienden el proyecto. Vamos a ver, Diego, ¿y tú crees que esto podría llevar a una
un resquebrajamiento de la estructura social. Sin ninguna duda, en Cataluña, ¿quién pensó que podían terminar como están ahora, con un golpista prófugo que se presenta a las elecciones, la mitad de los consejeros presos? Es una cuestión increíble. Claro, entonces nadie sabe dónde puede terminar, pero si sabemos, es como decir, todos los que fueron por este camino terminaron en el barranco. Pues coge otro camino, no vaya por ese. Es curioso que citen además el caso de Galicia, cuando Gloria Lago, de Galicia Bilingüe, tuvo amenazas en su casa, ataques al domicilio, insultos, amenazas. Estuve hablando con Gloria Lago también. Y que, vamos, que se lo pongan como ejemplo, pues... Creo que hoy viernes, en esta noche, va a estar dando una charla. Sí, ¿no? en el Club de Prensa de España. Además, hay otro tema. Yo siempre incido con el tema económico porque es en mi terreno de juego. Sí. Y que al final es lo que importa. Claro. Al final es lo importante. Es que es lógico. Dice el presidente de la Academia de la Lengua que parte de la inversión se recuperaría en empleos en el sector público, por ejemplo. Pero es que eso no es que se recupera, eso no es una recuperación, eso es el gasto, precisamente. Y en segundo lugar, menciona que también se recuperaría parte del gasto como el turismo cultural. Yo no puedo entender dónde surgirá eso, qué vendría la gente a aprender bable, de dónde. No lo sé. Bueno, hay el libro de Gustavo Bueno, El mito de la cultura. Claro. Ah, bueno, sí. Claro. Sí. Claro. El bable, además, institucionalizado, porque los bables hay Sí, además. Sí. en el de Oriente y Occidente, no tienen nada que ver uno con otro. Y a mí lo que me llamó la atención también es que en el comunicado de la Academia de la Lengua se mencionara como parte del incentivo económico que generaría este proyecto, el florecimiento, digamos, de empresas discográficas y editoriales, cuando las discográficas están desapareciendo porque está Spotify y está YouTube, y la gente no compra ya un disco, y libros cada vez menos. Eso, Ni periódicos. Eso, Entonces, ¿qué editorial y por qué desgracia, discográfica va por a eso florecer? te digo, Diego, lo de la cortina de humo que se pretende, ¿no? Porque cuando estás dando esas razones, que obviamente estamos viendo que cada vez se está promocionando más Spotify o el libro electrónico, que O que la gente se baja de internet el libro en lugar de comprarlo, etcétera. pues parece como si, vamos a ver, yo lo voy a decir así, como si nos quisieran vender una moto, pero yo tampoco puedo asegurarlo. Y es más, me parece como que las declaraciones, pues, no sé, esto de minoritarios y esto de que son grupos marginales, yo me gustaría, después de haber pulsado la calle y tal, saber por qué marginales, por qué minoritarios. No lo sé. Yo creo que realmente los marginales son ellos en el momento que van en contra de una mayoría social y que intentan crear una demanda inexistente. Entonces, bueno, descalificar al contrario también es algo, bueno, pues es parte del juego. Tampoco hay que darle mucha importancia, porque ya te digo, hay que acostumbrarse a eso. Ayer leí en el periódico también que se referían a nosotros como movimientos de extrema derecha, creo. Entonces, bueno, tampoco hay que tomarlo como... Eso es el comodín. Sí, claro. No, facha, fascista, no tiene mayor, franquista, son comodines que sacan. Vamos a ver, etiquetas de la gente mediocre que también. tú eres Roberto Granda y te apellidas Granda y... Hernández. Sí, y Granda es un apellido que creo que es bastante estudiado. Bastante, sí. La familia de mi madre es del Cabo Peñas y la zona de Berdicio, Castrillón, y hay un pueblo aquí cerca que se llama Granda también. Pero que de todas maneras... Diego, sí. yo creo que uno puede estar, o no, si quiere, muy orgulloso de haber nacido en un sitio, en Ponga, en Cangas o en Calasparra, en Murcia. Pero esos orgullos políticamente no tienen ninguna validez, ni se legisla sobre esos orgullos. Lo que sirven es de vez en cuando para manipular a la gente en base a los sentimientos, nada más, pero no tiene ninguna validez. Cada uno puede sentirse orgulloso de ser de un sitio, pero eso no conlleva ninguna otra cosa. Es que es lo que iba a decir. La opinión de él no es relevante porque se apellida Granda y mi opinión irrelevante porque mi apellido Barceló. Digamos, eso, caer en ese juego será ridículo. Por eso a mí me sorprende
en el lenguaje de la Academia de la Lengua que hable, por ejemplo, de que la lengua asturiana es un patrimonio de los asturianos. Falso, es un patrimonio de todos los españoles. Como el catalán es un patrimonio de todos los españoles, no de los catalanes. Entonces, ese intento de segregar a unos sobre otros no me gusta en absoluto. Y sobre todo cuando están hablando de los asturianos y asturianes, porque implícitamente me quieren dejar a mí fuera de juego. Y no tienen ningún derecho, no solo porque no tienen derecho, que digamos, personalmente no me lo tomo como una ofensa, simplemente digo que ese camino lleva al superesmacismo o es una forma de racismo. Porque digamos, una persona, por ejemplo, mi amigo Javier Jové, porque nació en Valladolid, no puedo opinar. Yo, que vivo aquí hace 17 años y cotizo la Seguridad Social hace 17 años, a mí nunca nadie me preguntó si mis euros valían más o menos que los de él que se apellida Granda, o los tuyos que te apellidas García, o los tuyos que te apellidas Gómez. 8 apellidos asturianos. Con mi cotización se han pagado muchas pensiones y nunca nadie me preguntó. Yo creo que Barceló es... Además, yo soy español por los 4 costados. No, pero aparte que Barceló también es un apellido muy asturiano, Bueno, sobre todo los sábados por la noche. Eso sí. Tienes razón en lo que dice, como cuando algunas personas dicen, bueno, a ver el tema este de Cataluña, a ver los catalanes lo que deciden sobre esto. ¿Cómo que a ver los catalanes? Si es que los catalanes no son los que tienen que decidir ellos solos sobre esto, en un problema que nos compete a todos. Claro, Los catalanes no son dueños de Cataluña, nadie es dueño de es la comunidad. como el gobierno de Zapata. Como si además todos los que vivieran en Cataluña fuesen nacidos en Cataluña. Porque, claro, Ni son nacidos y muchos de origen, la mayoría de ellos, el 50% de origen andaluz. Claro, plural, no es una sociedad homogénea, que es lo que tratan de crear. Entonces, cuando vemos en respuesta a esta rueda de prensa, podemos decir que estamos ante el inicio de algo que se nos avecina. no, yo creo que estamos simplemente en un debate en donde hay que insistir una y otra vez que ni yo, ni mis compañeros de tertulia, ni tú, ni nadie que nos está mirando está en contra de la cultura asturiana ni del contra del bable. Nosotros lo valoramos. Lo que estamos en contra es del intento de imponerlo, y segundo, estamos previendo, dada la experiencia en otras comunidades autónomas, los peligros que nos pueden venir sociales, económicos y políticos. Esto quiere decir... Pero yo tengo toda la esperanza de que creo podamos parar esto. Creo que hay que insistir en lo económico, que lo sepa la gente, que esto no es gratis. Lo repito, 50 euros por asturiano, pero descontando los que no trabajan, los bebés, etcétera, estamos a 100 cada uno por año. O sea, ¿usted qué prefiere? ¿Pagar 100 euros para el asturiano o 100 euros para irse a comer, ir al cine, comprarse un libro, lo que quiera? Esto va a salir adelante si los políticos quieren. Es decir, si la gente no es consciente de que hay que movilizarse, cuando te quieras dar cuenta, ya te los han colado en el BOE. Es decir, ya han hecho un apaño PSOE, Podemos, Izquierda Unida y lo han sacado adelante. Es decir, esto se va a dilucidar en el Parlamento. Perdona, los otros partidos Sí, pues, están el tibios foro, también. El foro también está. Hay uno que se llama El Ignacio. nacionalismo siempre ha sido de derechas, al fin y al cabo. Es lógico también, me apoyen. Pero quiero decir, esto los políticos, si entre ellos se ponen de acuerdo, la ciudadanía va a tener poco que hacer, salvo que se movilice. Hay una cosa que me llama la atención. Si realmente hubiera una demanda social, como dicen los que promueven este proyecto, ¿por qué no hacen una colecta entre toda esa gente que está demandando, y lo podrían financiar perfectamente, sin tratar de financiar con el trabajo ajeno las preferencias particulares? Es que eso es lo que hay que tener, hay que partir de esa base, y de ahí no hay que moverse. Este proyecto implica querer apropiarse del fruto del trabajo ajeno. Muy probablemente no lo han pensado así, no quiero asignar una mala intención, pero cuando uno analiza el tema, eso es así. Entonces, ¿con qué derecho le vamos a decir a la gente que le vamos a quitar parte de su fruto, del fruto de su trabajo? Entonces yo digo, hay mucha gente que quiere difundir el bable, perfecto, genial, me parece perfecto, hagan una colecta y ya tienen para financiarse y todos contentos. El tema, una vez más, es la obligatoriedad, la imposición. Mientras se maneje entre acuerdos voluntarios, entre individuos, yo lo felicito. Como si quieren promover lo que quieran. Nuestra plataforma, que se llama Contra la Cooficialidad, a veces
el hecho de la palabra contra parece una palabra muy hostil, ¿no? Parece que somos belicosos. Pero más que contra, nosotros somos a favor. A favor de la libertad lingüística, a favor de la libertad educativa. Yo personalmente a favor de la libertad religiosa también. No me gustaría que a los niños se les impusiera ninguna religión en el colegio con dinero público. Si me apuras, en cualquier centro escolar. Pero bueno, entonces, como no me gustaría eso, tampoco quiero que se les imponga una lengua para la que no hay realmente una base. Porque dices tú, claro, inglés se les impone, sí, claro, pero... Y aunque lo hubiera, porque digamos, en las escuelas se enseña inglés, porque yo creo que el 100% de los padres está de acuerdo. Pero digamos, aunque me dijeran, no, vamos a estudiar chino obligatoriamente. ¿Por qué voy a estudiar chino? Porque usted lo diga. Vete a una academia de chino y te apuntas, y no pasa nada. Es cierto que cuando se habla de plataforma contra, suena ya Rechazo instantáneo. agresivo, ¿no? Es que más agresivos son ellos. A veces hay que utilizar las mismas Que alguien armas. está a favor, alguien tiene que estar en contra también. Sí, la idea democrática es que aunque uno no esté a favor de las ideas políticas del contrario, debería luchar porque la libertad de esas ideas pueda tenerlas también, ¿no? Yo lo que me estoy dando cuenta es que, bueno, lo primero, económicamente puede traer problemas a Asturias. Lo segundo, yo no oí que se fuera a imponer, pero estáis diciendo que por el mismo camino se lleva al barranco. Palabras textuales tuyas, digo. Bueno, a ver, en las escuelas sería obligatorio. O sea, los niños tendrían que estudiar. En todo el sector público tendría que haber gente con los conocimientos suficientes para atender a alguien en asturiano. Y los papeles vendrán en los papeles tendrían que escribir de las dos maneras. O sea, eso es imponer. Los funcionarios también. Claro. ¿Cuándo se prevé que esto empiece a pasar? ¿Sabéis más o menos cuándo se pondría en marcha todo esto? Yo espero que jamás. De hecho, estamos haciendo todo lo posible para eso, pero yo creo que van a ser decisivas. A ver, mientras esté el señor Javier Fernández de presidente, no se va a poder aprobar. Entonces, acá el momento decisivo van a ser las próximas elecciones. Las próximas elecciones en 2019. Si en el 2019, si es que Javier Fernández no las anticipa, porque hasta mayo está en condiciones formalmente de anticiparlas. En las próximas elecciones, si Podemos, Izquierda Unida, el nuevo PSOE, y no sé si Foro también incluirlo, porque no sé, suman, creo que son 3/5 de la Cámara, de la Junta, pues lo sacan adelante. Entonces hay que tener mucho cuidado qué se vota en las próximas elecciones. Esa va a ser la parte fundamental. Bueno, ¿qué decís? La plataforma tuya ya tienes un... Ya me apunto yo también. Vale, perfecto. Y voy a pasarlo a todos los amigos que conozco, que son muy serios, para que se apunten. Genial. Estupendo. Si se quieren apuntar al Club de los Viernes también no hay ningún problema. Y hoy tenéis una charla en este mismo instante también, ¿no? Sí. ¿A qué hora es exactamente a las 7. Claro, no, es a las 7. Claro, en realidad ya fue. Ya fue. A las 7 de la tarde era la conferencia de Gloria Lago. De Gloria Lago. Sí. Mañana hay una recogida de firmas de los de Hablamos Español. El sábado. Sí. Mañana sábado, día 20, ¿en dónde? Es pues la verdad que me tiré a la piscina porque sí que es el lugar, pero se me acaba de olvidar. Pero ¿No, sé que ¿No es en Salesas? Sí, creo que son las puertas de Salesas, es verdad. En la puerta de Salesas, En el centro de Oviedo. Quiero ver si tengo cobertura, a ver si lo puedo, Sí, es en Salesas. puedo ver. Diego, vosotros también tenéis un lugar donde vamos a... Del Club de los Viernes es el clubdelosviernes.org, elclubdelosviernes.org, y ahí uno se puede apuntar para recibir nuestro boletín semanal, para hacerse socio, que es una cuota de apenas 20 euros por año, y nuestro objetivo es siempre difundir y defender la libertad en todos los ámbitos. La plataforma contra la confidencialidad
Si la buscas ya con ese nombre en Twitter y en Facebook, ya te aparece. Sí, no, ya poniéndolo así, ya pum, ya Sí. lo primero que aparece. Y pues, A ti no te pregunto el mail porque ya me lo sé yo. Pero yo os diría, entonces, con esto abrimos, en vez de cerrar un debate, lo que estamos es abriendo una situación que se espera en el 2019 con mayor fuerza, 2019 es la clave, las próximas elecciones. la clave. Porque hay una renovación en la cúpula del PSOE. Bonito programa. Yo creo que hay que insistir mucho en la economía. Lo económico, la gente que sepa, la gente que le va a tocar el bolsillo. Sí, Y eso es importante. El problema es el económico, puesto que tampoco tenemos como muchos lereles para tirar. Que piensa una cosa. Los países desarrollados, la única diferencia que hay, simplificando un poco, pero la única o principal diferencia que hay entre la economía de Estados Unidos y la economía de Sudán Sí. es la productividad. Es decir, lo que produce en promedio cada trabajador. ¿Eso es porque los norteamericanos son más listos que los sudaneses? No. Simplemente en Estados Unidos hay invertido una mayor cantidad de capital productivo en relación con su número de ocupados. Porque de hecho, si un muchacho de Sudán logra por el medio que sea llegar a Estados Unidos, automáticamente está en condiciones de ganar un salario de $400 o $500 por semana. Por lo tanto, no hace a la calidad individual de cada uno, sino a la cantidad de capital, que son maquinarias, infraestructuras, etcétera, que ayudan a aumentar la productividad del trabajo humano. Ahora bien, este proyecto de la cooficialidad lo que haría es reducir la productividad del trabajo asturiano, porque estaríamos sumando cientos, 500, 900, 2000, como decía él, personas que harían un trabajo innecesario. Por lo tanto, cada trabajador asturiano en promedio produciría menos. Entonces estaríamos peor que antes. Y entonces la productividad, yo sé que a la gente le puede sonar una variable un poco etérea, pero es la variable que define el progreso de la sociedad. Una sociedad, por ejemplo, en los países escandinavos se pueden permitir lujos que aquí no los podemos ni soñar, no porque sean más buenos ni por gracia divina, es simplemente porque son economías muchísimo más productivas que la nuestra. Por lo tanto, el reducir la productividad es darse un tiro en el pie, es anticipar que uno va a tener un nivel de vida menor del que ya tiene. Ya. Entonces no tiene la menor racionalidad. Yo me gustaría que... Distinto fuese si hubiese una demanda real por el bable, porque entonces sí, si hubiese demanda, esos trabajos serían productivos, pero es que no hay demanda, entonces se van a imprimir libros que no va a leer nadie, se van a editar CDs que no va a escuchar nadie, Sí, o sea, y esa es la pérdida de capital que reduce el nivel de vida de la población. la idea sería algo innecesario que vamos a tener que pagar todos, ¿no es eso? Todos, pero en mayor medida los parados y los más pobres. Sí, claro. Porque los parados van a tener menos oportunidades de empleo y los más pobres se les va a negar la posibilidad de obtener un salario mayor. Porque para que crezcan los salarios, que es al fin de cuentas lo que nos interesa a todos, tiene que aumentar la productividad, porque es la única manera en que el aumento salarial es sostenible. Si no nos pasa como pasó con Zapatero, que los salarios aumentaban, pero la productividad no. Y entonces reventó. Y entonces al final uno se quedó no solo sin el salario, sino sin el empleo. Entonces si uno no quiere engañar a la gente y le quiere aumentar el salario de manera permanente y sostenible, tiene que aumentar la productividad. Y para aumentar la productividad hay que aprovechar los recursos de la manera mejor posible. Y este no es el mejor uso posible. Tienes la palabra y... Coda y final. Sí, vamos a hacer un axioma así, Sí. más o menos. Yo en el baile de números de Diego me pierdo un poco porque soy más un hombre de letras, pero bueno, sobre todo quiero recalcar que no se trata de ir en contra ni de la cultura asturiana ni de los bables, muchos, sino, bueno, enfrentarse un poco a esta imposición de laboratorio que incluso los bablistas de los pueblos no lo entienden. Viene una chica de estas de la TPA a hablarles en el asturiano de laboratorio y no el paisanín que está ahí no sabe de qué le está hablando. Y que también quitar la paja y quedarnos con la esencia, es decir, quitar el asunto sentimental. Nosotros defendemos
la conservación del bable, los bailes regionales, incluso el urogallo, que es la conservación. Lo que no obligaríamos a nadie es a que en el recreo baile el pericote o a que tú metas un urogallo en tu casa, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que se trata, sobre todo eso. Al fin y al cabo, es una cuestión de libertad, es una cuestión de derechos ciudadanos. Muy bien. Así, por resumir. Una cuestión de derechos. José Ramón. Bueno, yo voy a contar una anécdota que sirve para esto. Había en un pueblo 2 chicos que tocaban las campanas y le pagaban 50 pesetas el cura. Entonces uno de ellos no sabía bable, el otro sabía bable y hablaba asturiano y era simpático. Entonces tuvo que quedarse sin él. Oye, tienes que marcharte. Tú que pagas solo a uno, tú no sabes bable. Total que, bueno, el tío marchó para Argentina, vino millonario a los 20 años. Y entonces le entrevistaron y dijeron, jolín, pues fíjate tú qué tío, tal. Tú que no sabías nada, te echaron por ser muy inculto de aquí. ¿Qué hubiera sido de ti si te hubieras estudiado? Dice, le estaría tocando las campanas en el pueblo. Pues eso es lo que va a pasar aquí estudiando, o sea, potenciando la lengua. Te quedas aquí tocando las campanas. Y la gente que sabe inglés se marcha y se arregla la vida y vuelve con la vida arreglada. O se marcha sin saberlo y lo aprende fuera. Y viene con la vida arreglada. ¿Alguno de vosotros ustedes, os consideráis grupos marginales y minoritarios? En algunos aspectos, depende. ¿Eres marginal? No, pero para ellos sí. Es decir, si los consideran así, pues orgulloso, oye, mira, marginal y a mucha honra. No, yo me considero liberal y en absoluto ni marginal ni minoritario. Hay muchísima gente que es liberal y todavía no se ha dado cuenta, porque al final simplemente ser liberal es respetar de manera irrestricta el proyecto de vida de sus semejantes. Y entonces yo creo que en eso estamos de acuerdo muchísimos. Entonces, no, ni marginal ni minoritario. Además, mayoritario somos. Lo que pasa es que... Sí, que no lo saben. Claro. Nosotros son muy agresivos esta gente, o eran, no sé ahora. Todos los asturianistas, estos eran los bablistas, eran muy agresivos. Yo fui boxeador y además fui muy polémico, ya estoy acostumbrado a las polémicas con los libros, pero vosotros no, tened cuidado, Sois muy valientes, Sí. Bueno. Cuando se azuzan los bajos instintos, que hay un componente sentimental, viene la violencia, porque claro, contra los sentimientos es muy difícil el debate racional, porque la gente siente que está siendo atacada a algo suyo, lo que dije antes, ¿no? La tierra, las raíces y tal, entonces ahí enseguida se ponen en guardia. Sí. Hay que tener cuidado con eso, pero bueno... Te ponen debajo de casa, te pintan cosas y... Bueno... No, aquí además hay mucha pasión en esos temas y en los temas políticos. Asturias, yo he trabajado siempre con los vascos, hay más pasión política entre los asturianos, mucho más que entre los vascos, Los que tienen la fama con lo que pasó allí. Pero aquí hay una pasión terrible. Pero no creo que aquí en cuanto vas por libre eres un facha, lo sabes, Cuando vas por libre eres un facha, no te dejan pensar, tienen que pensar por ti. Yo creo que nosotros no tenemos que tener miedo y además tenemos el ejemplo de muchísimas otras personas valientes. No, es una manera de hablar, con broma. Que se han jugado de verdad la vida contra gente que Sí, pero unas pintas debajo casi vueltas las hacen, o sea, cosas no bueno, pero eso se borra con un spray, o sea, con un... Pues todo lo pones al día siguiente. Bueno, pues yo quisiera agradeceros el haber estado aquí y el dar vuestra opinión tras esta rueda de prensa y bueno, estaremos atentos a qué ocurre de aquí en adelante y sobre todo, si hay que rascarse el bolsillo, mirar por el euro, porque ya estamos bastante escasos de euros. Nos meten otro céntimo sanitario, la gente no se entera. Otro céntimo sanitario. Céntimo bablista será luego. José, tú y yo sí que somos marginales. Diego, muchas gracias por estar aquí. Un placer. Compañero, muchas gracias. José, ya sabes, nos vemos en cuanto podamos para seguir debatiendo esta situación, a ver cómo evoluciona. A ver cómo evoluciona económicamente. Eso sí, me ponéis aquí debajo el correo para que me llaméis de todo, que se llama ¿Qué va? ¿Cómo estoy? El búnker en minúscula y con K, @ es Asturias,
Y entonces podéis, a través del correo, decirme lo que pensáis e incluso llamarme de todo. Vale. Acordaros que después ya os busco, poco a poco. Pues muchísimas gracias, buenas noches, y en espera de todo esto vamos a quedar aquí en stand-by, como dirían los ingleses. Compañeros, la próxima semana más y mejor.